Hola, muy buenas. Hoy vengo con un tema fundamental que es el cálculo del coste hora. Entender cuánto estás cobrando o cuánto cuesta o lo que sea. Está relacionado con las horas trabajadas por una persona, un trabajador, puede ser personal interno o autónomo. Este tema es fundamental para las subvenciones, pero también para cualquier otro aspecto del cálculo de la rentabilidad de un trabajador o similar. Entonces, nos vamos a meter con ello y vamos a explicar con detalle cómo realizar los cálculos. Voy a hacer una primera parte un poco más teórica sobre cómo hacer este cálculo y luego os voy a enseñar un Excel maravilloso que si queréis os lo puedo enviar sin problemas, que os puede servir para realizar estos cálculos de una manera mucho más sencilla, sobre todo pensando en aquellos que estéis gestionando subvenciones, tanto para la presentación inicial como para la justificación posterior. Bueno, vamos primero con la presentación. En este caso, el cálculo exactamente se hace sumando el salario bruto de la persona más la seguridad social. Luego, esto lo he incluido como un añadido, un extra que podría tenerse en cuenta, que son los costes adicionales, y todo ello hay que dividirlo entre las horas de trabajo. Por así decirlo, vamos a poner un ejemplo práctico, que sería una persona cobra 24.000 euros brutos, la empresa que tiene contratada a esa persona paga más o menos un 30 y tantos por ciento adicionales de esa persona, que en este caso hemos puesto 6.000 por hacer un cálculo sencillo en números redondos, y si además tiene un coste adicional de 1.000 euros, pues ese sería el coste total que hay que dividir entre las horas trabajadas. Hemos puesto 1.800 porque son las horas que en teoría se pueden trabajar como máximo en España, pero las horas trabajadas están marcadas por el convenio de trabajadores y luego también por los días de baja, reducciones de jornada o similares, ¿vale? Un poco para que veáis, hay tres datos fundamentales, que lo pongo ahí abajo, lo veis ahí abajo, que tres documentos fundamentales que se necesitan para hacer este cálculo hora de forma correcta, que es el IDC, el RNT y el RC. Nosotros vamos a meter primero, sobre todo en los dos primeros, y también obviamente el modelo 190 o certificado de retenciones. Entonces, resumiendo, por un lado tenemos el salario bruto de una empresa, de una persona, se calcula si estamos hablando de todo un año con el modelo 190 o con el certificado de retenciones, que son muy parecidos. Si estamos hablando de un periodo de 6 meses o más corto, o el periodo que quieras, pero sin que haya terminado el año, tendríamos que sacar ese coste, ese salario bruto, ese coste de las nóminas. Y por otro lado, para calcular la seguridad social que paga la empresa y también las horas trabajadas, vamos a apoyarnos en el RNT, que es la relación nominal de trabajadores o algo así, que es la que nos dice cuál es la base de cotización de esos trabajadores, y el IDC, que es lo que nos va a marcar tanto el porcentaje de cotización para calcular la seguridad social como el total de las horas trabajadas. Entonces, os he planteado aquí una estructura para los que queráis profundizar todavía más en ello y conocerlo con más detalle, y que aprendáis a interpretar estos documentos laborales de la parte laboral, ¿vale? Que son importantes para hacer correctamente esos cálculos de coste-hora, especialmente si se va a tener en cuenta a la hora de subvencionarse o si te lo va a auditar un tercero. Entonces, vuelvo a lo de antes. Normalmente, para calcular el salario, la seguridad social que paga la empresa por un trabajador, por defecto hay muchas veces que se pone como el 30,9 o similares, esto depende del CNAE de la empresa, pero ese 30,9 se divide en 5 bloques. Las contingencias comunes, que son 23,6% siempre, el desempleo, Fogasa y la formación profesional. Y luego hay un último, que es el E, que es el tipo aplicable según CNAE. Esta parte la voy a enseñar más con el Excel porque lo vais a entender mejor, pero para que os hagáis una idea, no es lo mismo trabajar en un bar que trabajar en la mina. Hay más riesgo en la mina y por tanto la seguridad social que paga la empresa por un minero será mayor que por la de un camarero. Se me han ocurrido esos dos ejemplos, sin más, sobre todo la mina, porque en general lo considero de alto riesgo. Vale. Esos términos que habéis visto, se ponen, esas letras A, B, C y D, las podéis ver y entender en un IDC, que es el informe de datos para la cotización. Entonces, dentro de un IDC nos van a indicar tanto el CNAE de la empresa, como si ha tenido algún tipo de bonificación baja o similar, y luego también qué valor darle
al apartado B y al apartado E, ¿vale? Esto se ve perfectamente ahí. Y luego aquí veis un ejemplo de una empresa para que veáis que esta persona, por ejemplo, tiene una bonificación del 40% de las contingencias comunes, lo podéis ver en esta parte de aquí, pero ha estado todo el año trabajando, ¿vale? Y luego, por otro lado, podéis ver cómo se estructura un RNT y, por tanto, cuál es la base de cotización de cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos toda esa información, realmente las personas que han trabajado ya en subvenciones sabrán que es importante que dispongáis de un Excel de este estilo en el cual se rellenan las letras que os acabo de comentar antes, del 23%, pum, 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 y dependiendo del CNAE que hayas elegido, que está aquí, que se puede seleccionar aquí, ¿vale? Dependiendo del CNAE que hayas elegido, pues se modificará este campo que veis ahí del 6,4%. Esto está formulado, ¿vale? Y si yo pongo un 62, por ejemplo, ya no aparece un 6,4, aparece un 1,35. Entonces, lo normal para hacer el cálculo de coste hora es dividir este picado de datos en 3 bloques, ¿vale? Voy a empezar casi por abajo. Por un lado, lo que sería el salario bruto, que puede ser con nóminas o poniendo directamente aquí el salario bruto que se haya cobrado en el año. Por otro lado, se pican las bases de contingencias comunes y según el CNAE ya se saca el coeficiente y por tanto, gracias a multiplicar el sumatorio de las bases de contingencias comunes por el coeficiente que os he mostrado antes, ya sale la seguridad social que ha pagado la empresa por ese trabajador. Y esto, podéis verlo aquí, en este caso estamos hablando de medio año. Tenemos por un lado el salario bruto, por otro lado la seguridad social. Estas personas no han tenido ningún día de baja. Se calcula, según las horas de convenio que están aquí, las horas efectivamente trabajadas y se divide, ¿vale? Como podéis ver aquí, la suma de estas dos entre las horas trabajadas. Y con esto ya tenemos el cálculo de coste hora. Si por lo que sea una persona está bonificada, eso lo tenemos que meter aquí. Es muy habitual para personal investigador que a lo mejor tenga una bonificación, que en este caso, pues similar al IDC que os he mostrado, sería una bonificación del 40% sobre las bases de contingencia. Por tanto, este punto de aquí hay que tenerlo en cuenta para restarlo y no sumárselo, ¿vale?, dentro del coste total de la empresa. Y nada, pues esto os quería contar, que lo tengáis muy en cuenta, que seáis rigurosos a la hora de calcularlo, porque os puede ayudar mucho, pues, a evitar problemas y a incluir gastos adicionales del personal interno de la empresa dentro de cualquier solicitud de subvenciones. Espero que os haya ayudado mucho y si tenéis cualquier duda, pues no os cortéis y lanzadla. Gracias.